Esto es Cholula, lugar de los que huyeron. Sean bienvenidos, compañeros míos. Se trata de un importante asentamiento prehispánico, localizado en el estado de Puebla, que goza de una ocupación ininterrumpida hasta nuestros días. En el subsuelo guarda los vestigios de los primeros grupos sedentarios de la región, los que se ubicaron por el año de 500 a.C. en las márgenes de las antiguas lagunas. Las primeras vasijas, hechas de barro, van a reproducir, en principio, las formas de los recipientes vegetales que el hombre debió utilizar antes de hacer uso. Durante el periodo del Horizonte Clásico, es cuando los chultecas construyen la Gran Pirámide, impresionante monumento de 350 metros por lado y 66 metros de alto, que guarda en su interior los restos de innumerables edificios y adosamientos. Este mural, encontrado en el año de 1970 por Fonciano Salazar, es el mural más extenso de Mesoamérica, con 75 metros de largo y 2,50 de altura. La forma de los personajes representa a un grupo de amigos bebiendo. De ahí el nombre del mural, los bebedores del pulque, el néctar sagrado de los dioses. Lugar de cultura y tradición. Hasta la fecha, suelen venir personas de diferentes partes del mundo a practicar danzas y recibimiento de energías por parte del templo. Las escalinatas están delimitadas arquitectónicamente con el resto de la estructura, para crear un efecto sonoro en el rebote del sonido, simulando a una gaviota. La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios se construyó sobre la pirámide, con la base más grande del mundo. Se consagró en el año de 1954. La Catedral de Puebla es el monumento representativo más importante de esta ciudad. Al visitar la catedral se ingresa a un mundo de colores y formas artísticas que han hecho sea considerada una de las grandes obras arquitectónicas de América. Se le encomendó la construcción al arquitecto español Francisco Becerra, uno de los arquitectos más sobresalientes de esa época. Su construcción se concluyó en el año de 1768. Las torres son las más altas de las catedrales latinoamericanas, con más de 70 metros de alto. El altar mayor, considerado una de las obras maestras de este país, se realizó entre 1797 y 1818. El diseño fue de Manuel Tolsa, arquitecto valenciano. Huetlacoapan, lugar donde las víboras cambian de piel. Deciden trazar por primera vez una ciudad de los españoles y para los mismos españoles, ciudad que sería un lugar de descanso entre el imperio azteca y el puerto de Veracruz, y probablemente la única que se fundó en el siglo XVI, de acuerdo con un cuidadoso plan. La palabra Puebla viene de populus, que significa poblar o habitar un lugar. Primer centro agrícola y ganadero de Nueva España. Comercializaban y exportaban curtido de pieles, jabón, lino, cerámica, vidriaria a los países de Guatemala, Belice y El Salvador. En 1532 la reina Isabel de Portugal le da el título de Ciudad de Los Ángeles. La antigua casa de maternidad auxilió a mujeres pobres en sus barrios. Por deseo del fundador, al ver a una mujer de bajos recursos dar a luz en plena vía pública. Paseo Bravo, en 1754, se dispusieron 5 manzanas que hoy forman esta alameda. A principios del siglo XVI se encontraba ahí una horca, sin uso, que fue retirada por el ayuntamiento. Durante el Imperio francés se le conoció como Paseo de la Emperatriz y fue hasta 1870 que volvió a ser nombrado Paseo Bravo.
Avenida Juárez, una de las primeras en la ciudad. Se abrió en 1903. Desde ese año tuvo varios nombres, como Calle Ancha, Avenida del Vencedor, etc. Está ubicada en la zona Esmeralda, donde se encuentra vida nocturna, bares, restaurantes, espectáculos y servicios. El centro histórico de la ciudad de Puebla fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987 por la UNESCO, ya que su estructura es muestra del desarrollo del urbanismo renacentista de la época de Felipe II. La zona considerada de valor cultural e histórico se encuentra al sur del centro fortificado de Loreto y Guadalupe. Esta comprende 391 manzanas con 2.169 inmuebles declarados históricos. Nada en metal, ¿sí? Terraceando con la habilidad de la lluvia, sacaron mucho del material de construcción. El principio básico de la construcción es encontrar el material sobre el lugar o lo más cerca posible. Pero muchas veces no fue posible encontrar todo el material sobre el lugar, sino de los alrededores, ¿sí? Y sobre todo, la piedra caliza que se utilizó para hacer los pisos, para pegar la piedra, para hacer los aplanados, ¿sí? Porque la piedra no se veía, estaba completamente aplanada, ¿no? Y coloreada, ¿sí? Vino de 7 kilómetros atrás. Y desde luego que toda esa piedra caliza pues se tuvo que transportar, ¿no? Por el hombre, porque pues recordemos que no había carretas y no había motos, animales de tiro. Dijera una señora, y no había burros. Aquí todos éramos inteligentes. En Monte Albán se encontró el tesoro más grande de todo México, encontrando más de 400 objetos de oro actualmente ubicados en el Museo Regional de Oaxaca. Se le dio el mérito del descubrimiento al señor Alfonso Caso. Cuenta con más de 200 kilómetros cuadrados. El cerro tiene 18 hectáreas. Actualmente es la pirámide más grande construida sobre un cerro. Sobre ella se trabajó con una piedra sedimentaria que se encontraba en bruto. Fue una de las sociedades que cuenta con un sistema de contención de agua y flujo de aguas pluviales. Es una zona arqueológica localizada a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Inicia su construcción en el año 500 a.C. y se extiende durante 1300 años, fundada por zapotecas en el Preclásico tardío. En la arquitectura son muy parecidas al resto, con plataformas piramidales dedicadas al culto religioso, administrativo y a los conjuntos habitacionales. Todo gira en torno a la plaza central. Cuenta con la técnica de construcción talud y tablero, adoptada por los zapotecos. La ciudad tiene dos plataformas, la sur y la norte. La primera es la construcción más alta de Monte Albán, con 40 metros de altura, y se identifica fácilmente por sus dos cuerpos. Juan de Ulúa era un oratorio en las costas del puerto de Veracruz hasta que los españoles llegaron y lo destruyeron. Lugar en donde construyeron la fortaleza que hoy en día conocemos, una que llegó a contar con 108 cañones en su superficie, una superficie que es de 5 hectáreas y media. En el siglo XVI, los españoles deciden construir esta fortaleza después de que Felipe II toma la corona. Esta decisión se toma ya que Inglaterra crea a los corsarios, piratas con permiso de robar a la corona española siempre y cuando
pagaran una comisión a la corona inglesa. Fortalezas como esta había por toda Sudamérica. Esto se llamaría Sistema Defensivo de Felipe II. San Juan de Ulúa es una fortaleza militar construida en un 80% de coral. El nombre real es Tecplantayaca, que significa templo en el agua en forma de nariz. Es un lugar donde rendían tributo a Tezcatlipoca, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Pero cambia a San Juan porque llegan un 24 de junio de 1518, día de San Juan Bautista en el calendario católico romano. En honor al día y al cumpleaños del capitán, se nombra San Juan a la isla. Ulúa viene de que los españoles no podían pronunciar palabras prehispánicas. En este caso no pudieron con Aculúa, por eso simplemente dejaron Ulúa. Fue creada bajo la tutela de los españoles con ingenieros y diseñadores. Sin embargo, manos de obras fueron simplemente esclavos negros, indígenas y prisioneros. Del otro lado, Torre de Caballero Alto, torre de vigilancia. Enfrente de ustedes, la histórica ciudad de Veracruz, fundada un 22 de abril de 1519 por autoridades del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se dieron cuenta que San Juan no era la cimentación y construyeron el tablestacado para que con libertad. Estaban sujetados con un grillete, una cadena y una bala de cañón pesada. No tenían cama, dormían en el piso, así como lo ven ustedes. En aquella época el piso estaba lleno de insectos, cucarachas. En 1961, el gobierno del estado de Veracruz pidió al gobierno federal el permiso para demoler San Juan de Ulúa, pero un grupo de veracruzanos activistas lograron evitar esto y gracias a esto tenemos lo que hoy en día es esta bella fortaleza militar. La maravillosa zona arqueológica del Tajín se encuentra en la parte norte del estado de Veracruz, a pocos kilómetros de la ciudad industrial de Poza Rica y del pueblo mágico de Papantla, cuya ubicación estratégica la posicionó como dentro de una importante ruta comercial que conectaba al Golfo México con la zona centro del país. El centro político-religioso del Tajín fue descubierto en 1785 por el ingeniero Diego Ruiz. Sin embargo, no se realizaron excavaciones arqueológicas formales sino hasta 1943. Actualmente se calcula que debe tener 10 kilómetros cuadrados de extensión, aunque todavía hay muchas áreas cercanas que continúan cubiertas por la maleza y el pasto. Entre las construcciones más destacadas de la zona arqueológica están la pirámide de los nichos, el edificio 1 y las canchas norte y sur del juego de pelota. En la plaza central, los 4 templos hacen alusión a los puntos cardinales y la pirámide de los nichos hace referencia a los 365 días del año. De acuerdo con los especialistas, las edificaciones están acomodadas según las clases sociales que imperaban en la antigüedad por ello. Los dirigentes se ubicaban en la zona conocida como el Tajín Chico. Cuenta con múltiples construcciones que durante años han causado la admiración de propios y extraños como templos, palacios y canchas de juego de pelota. Hoy en día es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, debido a la belleza de sus construcciones y a la importancia histórica y cultural que aporta al país. Se puede concluir que México es un país lleno de historia, costumbres y posee una arquitectura impresionante, que en su mayoría hace alusión al culto a los dioses y en sus sociedades estaban formadas jerárquicamente. Por nuestra parte, sería todo, compañeros míos, y no resta decir, amen a México, conózcanlo y sobre todo compartan lo bueno de él. Gracias.